Leonardo Gómez es el director de la cooperativa multiactiva de recicladores de Medellín, Resimed, pero además es vocero de la Alianza Separa. Leonardo, bienvenido, buenos días, gracias por estar en el Consejo de Redacción. Este asunto nos tenía inquietos hace varios días. Sí, buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Quisiéramos siempre pues que fuera eso, buenos días. Desafortunadamente pues sí, y hablando de economía, ahorita que ustedes lo decían, hablamos de economía callejera, hablamos del centavo, hablamos de personas que no ganan más de 40 o 50 mil pesos a veces en el día y que hoy, mientras nosotros estábamos aquí arrancando, ellos están desde las 11, 12 de la noche, toda la madrugada, pues en una actividad. Entonces, sin duda, pues con el planteamiento que se hacía ahorita, hoy nosotros vemos desde la Alianza Separa casi que el reciclaje en peligro de extinción. Suena un poco alarmante, pero es real que hay sectores de la ciudad donde hoy los recicladores, desafortunadamente, han perdido la posibilidad de acceder a ese material y donde, pues, desafortunadamente hemos buscado todos los escenarios de concertación y no ha sido posible, pues, digamos, avanzar en ese tema. Usted ya nos va a detallar qué está ocurriendo, pero estaba aquí buscando la cifra que dimos ayer, luego del debate en el Consejo de Medellín, que advierte que el reciclaje y el aprovechamiento de residuos sólidos en Medellín sufrieron un estancamiento del 29% desde 2021. Leonardo, ¿qué está pasando? ¿Por qué la actividad y ese proceso tan importante para la localía, pero para el planeta, está hoy en riesgo en Medellín? ¿Por qué? Bueno, nosotros analizamos tres elementos claves. El primero es una deuda que tiene la ciudad y es construir realmente un esquema de aprovechamiento. Desde el año 2016 en Colombia se reglamentó el reciclaje como parte del servicio de aseo. Eso permitió que muchas organizaciones y grupos de recicladores, en Medellín se estima que hay más o menos 5.600 recicladores, que muchas organizaciones empezaron a transitar un camino, como se dice, hacia la formalización, hacia la organización, las frecuencias, los horarios, algún fortalecimiento con vehículos y otros elementos, ¿cierto? Pero en la ciudad hay una gran cantidad de actores, hay empresas privadas, hay recicladores, está la empresa de aseo, empresas varias de Medellín, y no se ha construido lo que se llama un esquema de aprovechamiento que ponga unas reglas de juego claras frente a este tema. Es algo que está planteado desde el plan de gestión de residuos de la ciudad, pero que desafortunadamente pues no ha avanzado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, entonces, hay una deuda frente a construir ese esquema. Lo segundo, se han tomado decisiones en aras del mejoramiento, el famoso concepto de la tacita de plata que se busca recuperar, pero en la cual, digamos, el punto de partida es tener limpia la ciudad, y tener limpia la ciudad, tener otros 40 vehículos, probablemente aumenta en alguna medida o ayuda a controlar los puntos críticos, pero es un ejercicio que no se ha hecho de manera concertada, ¿cierto? Nos hemos sentado en algunas mesas de trabajo con el distrito, pero desafortunadamente los acuerdos a los que se ha llegado pues no han tenido un carácter vinculante y vemos como las decisiones, lo decía ahorita, un cambio de frecuencia en algunos sectores de la ciudad, pasar del día lunes o martes a empezar una recolección en las horas de la noche, que incluso también los usuarios pues hoy están teniendo un impacto sobre esa campanita a las 2 de la mañana, y puede que sea una solución en algunas zonas, pero desafortunadamente desplaza completamente pues la actividad de los recicladores. Y digamos que en tercera instancia pues hay unas acciones ya de carácter un poco más amplio, que son las sentencias y autos de la Corte Constitucional, que pues siempre han planteado la necesidad de que las administraciones protejan la condición de vulnerabilidad de los recicladores, y desafortunadamente pues llevamos 3, 4 años en los que realmente ha sido muy poco. No podríamos decir que no se ha hecho absolutamente nada, digamos, faltaríamos a la verdad, pero son insuficientes las acciones, porque volvemos a lo mismo un poco en el lenguaje de los recicladores. Para que una carreta muy bonita, una bodega de pronto bonita que el municipio ha ayudado, digamos, con infraestructura, si no hay que echarle. Es decir, si no se está garantizando que el reciclador pueda acceder al material, pues digamos que se está perdiendo uno de los elementos esenciales de ese apoyo y ese acompañamiento. Ahí están como los ejes de las problemáticas pues más significativas que hoy tenemos. Entendido. Leonardo, es muy preocupante ese panorama que usted nos está planteando. Una de esas quejas de parte de ustedes es que el material se va directamente a los dispositivos de Envarias. Ya ustedes no les dejan ese material reciclable que antes se organizaba de otra forma. ¿Qué está pasando en este sentido y qué les dicen Envarias? Claro, el punto de partida de ese acceso al material tiene que ver con que las formas en que el reciclador se relaciona, ¿cierto?, accede a ese material, pues está los espacios en las aceras, cuando directamente los usuarios le entregamos la bolsita blanca, los recicladores que tienen posibilidad de acceder a una propiedad horizontal, una urbanización, ¿cierto?, el sector comercial,
Entonces, dos decisiones importantes. La primera, si se cambian los horarios y el vehículo llega antes, ¿cierto?, de que llegue el reciclador, pues se va a llevar todo el material, se pierde todo el material. Y en segundo lugar, los procesos de contenerización, pues que en el mundo conocemos, algunas ciudades han tenido avances importantes en los sistemas de contenerización, generan también una barrera de acceso para el reciclador, ¿cierto? Es decir, si estuviéramos hablando de esquemas bien estructurados, con contenedores diferenciados, con unas garantías de que ese contenedor tiene el material reciclable, por decirlo, el contenedor blanco, este tiene el residuo no aprovechable, pero desafortunadamente en la ciudad no se ha organizado ese tema. Entonces, claro, volvemos al asunto de que en el afán de tener una ciudad más limpia, pero es que todo el tampoco material se ha logrado eso. Si ese era el objetivo, pues tampoco se ha logrado. Porque las denuncias no paran aquí. Sí. Exactamente. Ahí está, digamos, como el centro de la problemática y claro, digamos que estamos ante una dinámica de una renovación de flota de empresas varias de Medellín y donde es eso, ¿cierto? Es poner a competir un vehículo de último modelo, de la tecnología que sea, con el esfuerzo y el trabajo del reciclador, que pues aunque hemos hecho diferentes procesos de formalización, avances, pues es la tracción humana frente a la tracción mecánica y donde definitivamente pues es, como decimos popularmente, pelea de tigre. Como dice usted, por bonita que sea la carreta, bien mantenida, bien organizada, duro. Sí. Exactamente. Leonardo, ustedes desde Resimed trabajan con los recicladores de oficio, pero con esa ley que usted mencionaba, pues se permitió la generación de otras empresas que de pronto han visto en el sector cierta rentabilidad en todo el tema de los residuos. ¿Cómo han visto ustedes o cómo está esa competencia de esas empresas que llegaron por rentabilidad y no por el beneficio de los recicladores de oficio? Claro, hemos entendido que a lo largo del tiempo la actividad del reciclaje ha cambiado, ¿cierto? Recicladores que llevan 60 años, que son padres y abuelos de nuestros recicladores actuales, cuentan que hace 40 años el material más rentable para ellos era el hueso, ¿cierto?, de los cárnicos, porque se utilizaba para los jabones. Entonces, en ese sentido, hoy el material más importante, por ejemplo, es una botella de PET o es un elemento, digamos, metálico que tenga un valor comercial importante. Y en ese sentido también hemos entendido que las formas de hacer el reciclaje han cambiado, ¿cierto? Y las organizaciones, por ejemplo, nos hemos ido adaptando a los sistemas de las máquinas que dan puntos por botellas, a las aplicaciones. Entendemos que esos ejercicios son válidos porque nuestra dinámica ha ido cambiando. Sin embargo, lo decía ahorita, no es un libre mercado. Es decir, claro que las iniciativas y los emprendimientos apuntan a mejorar las metas de aprovechamiento y son bienvenidos, pero debe haber una garantía, ¿cierto? No es exclusivo el material para los recicladores, pero sí es preferencial el acceso para los recicladores. Eso es lo que dijo la Corte Constitucional, ¿cierto? Antes de implementar un esquema, sea un esquema de aseo, sea unos procesos de aprovechamiento, unos nuevos diseños y tecnologías para aumentar el reciclaje, proteja que esa persona obtenga lo que se llama el mínimo vital. ¿Qué es el mínimo vital? Pues tratamos de equipararlo a un salario mínimo, a un ingreso que permita cubrir las necesidades del reciclador y de su familia. Y desafortunadamente, ahí es donde decía ahorita, como no tenemos un esquema de aprovechamiento que ponga esas reglas de juego, entonces es el que llegue primero. Y por eso volvemos a una economía también casi de guerra de centavo, sumado, por supuesto, a una problemática que también hoy estamos viviendo en el país y es la dinámica de precios de material reciclable, que pues, no lo podremos controlar en un escenario como Medellín, la importación de materiales, la disponibilidad de plásticos desde la apertura, por ejemplo, de frontera con Venezuela, esas dinámicas de mercado entendemos que se dan, entendemos que hace parte un poco del juego en la competencia, pero donde sí es muy necesario, nuevamente, que la administración municipal, que los entes territoriales fijen unas reglas más claras y ese es el esquema de aprovechamiento que hoy no tenemos en la ciudad de Medellín. Pero hay que ser claro, Leo, hay que ser claro y ustedes han hecho el debate en el Consejo, han sido muy organizados, tienen sus abogados. La Corte Constitucional lo dijo, son unas acciones de protección a estas personas cuyo trabajo es el reciclaje y mínimo. Las entidades territoriales, municipios, departamentos deben garantizar ese mínimo vital para estas personas. Pero ¿qué hacer en la ciudad donde la administración les ha dado la espalda? En varias dice que sí, pero finalmente, al contrario, a las mesas de concertación arranca y viola los acuerdos. ¿Qué hacer? Porque hay que ser claro. Hoy el distrito, que se llama Medellín, que hoy es distrito, está violando no solamente lo que dijo la Corte Constitucional, está violando la Ley 142, está violando los acuerdos convencionales que tiene con ustedes, está violando toda esa estructura que se viene armando, pero ¿qué hacer? ¿Qué les han dicho y qué medidas van a tomar?
Claro, nosotros tenemos unas rutas de trabajo, unos frentes de trabajo en los cuales, pues, el primero es hacer visible la problemática, ¿cierto? Y ahí contamos, pues, con la red de aliados, ¿cierto? Las empresas, las industrias, los usuarios que son fundamentales. En Medellín, pues, son cerca de 900.000 suscriptores del servicio, de los cuales, por ejemplo, desde la Alianza Separa, que agremiamos más o menos 1.300 recicladores, estamos atendiendo unos 200.000 usuarios aproximadamente. Entonces, lo primero es ir encontrando el respaldo de nuestros aliados. Lo segundo, pues, poner, ¿cierto?, sobre la mesa esta problemática. Los debates y la Comisión Accidental del Consejo de Medellín de alguna manera nos dieron la razón en que en la ciudad se está improvisando en temas de aseo y en temas de aprovechamiento hay una carencia, digamos, marcada de planeación. De política, claro. Y pues, bueno, nos va a tocar volver a la Corte. Nos va a tocar volver a la Corte. La calle, pues, ha sido el escenario natural de los recicladores. En otros momentos, pues, hemos generado acciones de manifestación del espacio público, de hacer visible la problemática. Hoy tenemos unas acciones jurídicas, pues, digamos, como en tránsito, y muy probablemente eso que era la orden de un juez, ¿cierto?, de proteger a la población de recicladores, pues nos va a tocar volver a las instancias judiciales para que realmente se dé cumplimiento. Es Leonardo Gómez, es el director